que inicia la respiración. Bueno, resulta ser que la respiración se inicia en el centro respiratorio y que el centro respiratorio son un grupo de neuronas interconectadas. Como pueden ver aquí, pues no son un grupito de neuronas pequeñas que estén nada más en la protuberancia, ¿no? Se encuentran tanto en la protuberancia como también en parte del bulbo. Hay un área neumotáxica, hay un área anéustica, hay un área que controla la inspiración y hay un área que controla la expiración, y los complejos son complicados. El seno carotidio envía también información hasta acá arriba a la corteza cerebral y hay un feedback también al centro respiratorio, pero finalmente es el centro respiratorio el que determina con qué frecuencia y con qué amplitud respiramos. Y aquí tenemos una vista medial de la carótida derecha donde vemos el cuerpo carotidio. ¿Y qué es el cuerpo carotidio? Pues resulta ser que hay quimiorreceptores. Va pasando la sangre por aquí y este cuerpo es un químico parado ahí, una persona, bueno, es una persona, quise hacer un ejemplo de que había un químico con bata ahí analizando la sangre, pero pues es un cuerpo carotidio, analiza la sangre y lo transforma en impulsos eléctricos aferentes a la corteza cerebral y el centro respiratorio, diciendo qué tan oxigenada está esa sangre o qué tanto tiene de dióxido de carbono, para que se tomen con esa información medidas y se corrija mediante el incremento o el descenso de la respiración y se logren valores normales en lo que cuestiona a la respiración. El resultado de la función reguladora del centro respiratorio se produce a través de conexiones eferentes que transmiten el impulso inspiratorio en la amplitud y cadencia que este centro decía. Entonces ya le decía, el bulbo, el cuerpo carotidio envía la información aferente y el centro respiratorio envía información eferente a través de una motoneurona que llega al diafragma y le ordena contraerse al diafragma para aumentar la amplitud de la caja torácica y favorecer un gradiente negativo de presión y por lo tanto la respiración. Y aquí tenemos del libro de Fundamentos de Ventilación Mecánica de Luis Ramos Gómez un esquema bastante sencillo que lo ejemplifica. Cerebro, diencéfalo, corteza, puente y bulbo raquídeo, centro respiratorio, neurona motora, impulso, la placa neuromuscular, la unión de la placa neuromuscular y el diafragma y la caja torácica. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el pulmón. En resumidas cuentas, los 7 componentes que fisiológicamente dan el inicio de la respiración o que tienen que ver con que la respiración se dé mecánicamente. ¿Cómo se genera el flujo inspiratorio? La presión muscular menos la presión elástica es igual a la presión de flujo. Entonces, la presión muscular es aquella que ejercen los músculos respiratorios, llámese músculos intercostales, llámese diafragma. La presión elástica es aquella que ejerce la pared torácica sobre la pleura y que es en cierta manera una resistencia al movimiento, es decir, el músculo del diafragma para poder generar una presión de flujo, primero tiene que vencer esta presión elástica. Una persona que tiene una obesidad, que está en decúbito supino y que tiene una obesidad mórbida, probablemente tendrá una presión elástica mayor que vencer
y requerirá un mayor trabajo de presión muscular para podernos dar una presión de flujo negativo que venza la presión atmosférica y generar una entrada de aire al pulmón. Es necesario un gradiente de presión entre la presión atmosférica y lo que veíamos en la fórmula anterior, la presión de flujo. El signo de presión de flujo, acuérdense que es una V con un puntito aquí arriba, discúlpenme, pero no encontré en PowerPoint ese puntito que se pone ahí arriba. Entonces este gradiente de presión es importante. Se sugiere que se explique de manera adecuada. La presión atmosférica sería, pues, obviamente la presión atmosférica. Me voy a volver a la diapositiva anterior. Bueno, ya no pude. Pero volviendo a la presión de flujo. Con una jeringa de 20, tú tapas la salida de la jeringa y jala el émbolo. Tu presión muscular sería el diafragma, el émbolo de la jeringa sería el diafragma y tú podrás retraerlo generando una presión negativa. Esa presión negativa sería la presión de flujo y la mides cuando sueltas el émbolo y ves cómo, si hiciste un adecuado sello, cómo el émbolo se retrae. Entonces, eso es un gradiente de presión, eso es lo que favorece la entrada del aire por una presión negativa, obviamente en un paciente que está respirando por sí mismo, no en un paciente que está orointubado. Y es lo que hace este gradiente de presión, la entrada de aire a los pulmones. ¿Y qué necesitamos? Pues el centro respiratorio, la corteza, la motoneurona y la terminación sináptica de la placa neurona motora que activa el diafragma y que el diafragma descienda para que entre la respiración. Situaciones en las que el flujo inspiratorio no es adecuado. De acuerdo a lo que vimos, son 4 más 1. Ya sea que la presión muscular es baja o que la presión necesaria para desplazar el pulmón es alta. Ya di ejemplos de ello. Esto generaría una hipoventilación. Y volvemos a ver aquí. Para que no haya una adecuada ventilación, la presión muscular es baja o las presiones elásticas son altas y la presión de flujo es baja. Primer ejemplo, algo que daña a nivel central el centro respiratorio. Una intoxicación por benzodiazepinas. ¿Qué pasa cuando alguien sufre una sobredosis de benzodiazepinas? Generas una depresión del centro respiratorio, por lo tanto mandas menos señal a través de este circuito y por lo tanto puedes hacer una parada respiratoria. Y si la sobredosis es lo suficientemente grande, la muerte. Situación número 2. Algo que dañe la neurona motora. Una polineuropatía. Y aquí les pongo una imagen del ejemplo más clásico de un daño autoinmune, de daño a la mielina en un paciente con síndrome de Guillain-Barré. Situación número 3. Algo que dañe los neurotransmisores. O sea, el nervio funciona, el impulso eléctrico llegó y ahora la sinapsis entre la placa nerviosa y la placa motora y el intercambio de neurotransmisor que está diciéndole al diafragma contraite está dañado. ¿Qué ejemplo tendríamos? El más frecuente o el que a mí se me ocurre, la miastenia gravis.
Ahora, una lesión del número 4, una lesión en la que el diafragma está aplanado, ¿sí? Por X o por Y el pulmón está lleno y el diafragma ya no puede disminuir más, ya no puede hacer ese efecto de contracción. Ejemplo, el asma, el EPOC, por eh, por el llenado de los pulmones que están hiperventilados, el diafragma se encuentra plano y aunque le manden el impulso de contraerse, pues ya no tiene más para dónde hacerse. Otro ejemplo sería una hipertensión abdominal que no deja el diafragma descender porque el abdomen tiene algo ahí, mucho líquido, está hipertenso. Y por último, una quinta situación que no tiene nada que ver con el circuito, porque ya no tiene que ver, todo lo que dijimos tendría que ver con una disminución en la presión muscular. Si yo daño el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4, no estoy favoreciendo que haya en la ecuación una presión muscular. Pero si estas cuatro partes están íntegras y el flujo, la presión de flujo disminuye, entonces lo que está dañado es la presión elástica. Hay algo que está haciendo que ese pulmón se encuentre en una situación de mayor rigidez. Llámese una neumonía, un síndrome de estrés respiratorio, un hemotórax, neumotórax masivos, etc. Cuestiones que causen una mayor rigidez o que aumenten la presión elástica pulmonar por daño ya dentro del parénquima pulmonar o de la caja torácica. ¿Cómo mejorar el volumen inspirado en situaciones de flujo inspiratorio inadecuado? Si el gradiente de presión es bajo, el flujo será bajo y no podremos aumentarlo mientras esta presión inspiratoria intratorácica sea baja. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahí en lo que corregimos la causa, en lo que el paciente le quitamos su hemotórax masivo o en lo que aliviamos el broncoespasmo del paciente que no ha cedido a múltiples medicamentos y que sigue sin poder desplazar su diafragma? ¿Qué podríamos aumentar de la ecuación? El gradiente de presión requiere de una presión atmosférica menos una presión de flujo de la cual ya hablamos. Para que haya un gradiente de presión que entre a la vía respiratoria, el resultado de esta fórmula debe de ser negativo, es decir, la presión de flujo debe de ser mayor que la presión atmosférica. Si una patología, llámese un ejemplo, una paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no hemos logrado corregir y que su tórax está silente, no hay movimiento de aire porque está lleno por el broncoespasmo de aire, entonces su presión de flujo será menor que la presión atmosférica. Por lo tanto, el resultado será positivo o nulo. No existirá un gradiente de presión y no entrará aire al pulmón. En estas situaciones, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es aumentar la presión atmosférica para favorecer este gradiente de presión. ¿Cómo logramos eso? Pues usualmente es de manera artificial, usando una ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva. Pues intubar al paciente o ofrecerle ventilación mecánica, invasiva o no, no invasiva, y ponerle una presión mayor que supere la presión de flujo para que haya un gradiente de presión y se favorezca entre tanto el gradiente de presión e inclusive muchas veces esta situación
puede ser terapéutica, por decir, poner un ejemplo, un edema agudo de pulmón, tienes tanto un aumento en las presiones elásticas porque tienes el pulmón lleno de agua y favoreces el gradiente de presión, alivias la disnea del paciente y a su vez favoreces el retiro por presiones de ese edema agudo de pulmón. Otra sería un paciente con broncoespasmo que no responde, lo vas a intubar y le pones ketamina y la ketamina golpea el músculo liso y se abre el músculo liso, rompes el broncoespasmo y es un paciente que favoreciste el gradiente de presión y a su vez corregiste la causa que lo llevó a que lo intubaras y siendo inteligentes pues esperarías un retiro de la ventilación mecánica pronto.